Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Juan Carlos Ellis de Iglesia Bíblica La Luz de aquí de la ciudad de Katy, en Texas, Estados Unidos. Y te doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos y por permitirnos contar con tu presencia, contar con que nos abras este espacio para que podamos juntos meditar en la palabra de Dios. Y hoy te invito a que escuches este mensaje de la palabra de Dios que sin duda alguna será de bendición y de inspiración para ti. Pero antes, hablemos con Dios por medio de la oración. ¿Me acompañas? Ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos has dado un día más de vida y porque tenemos, Señor, la certeza de que tú estás en control y tú eres un Dios bondadoso, misericordioso. Y hoy queremos, Señor, juntos con los que nos están viendo a través de esta plataforma, que buscar, Señor, en tu palabra algún mensaje que sea de bendición para nosotros. Y estoy seguro, Señor, que este mensaje será de bendición e inspiración en cada corazón que escucha. Así que te pedimos tu bendición, guíanos a toda verdad y ayúdanos a entender tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. La vida está llena de pruebas y cosas que nos tocan vivir, que nos pueden poner de bajón o incluso a algunos llevarnos hasta la depresión. Hoy, qué bueno que nos acompañas, porque quiero que veamos cómo podemos llegar a ser personas de fe y personas de confianza en Dios ante las situaciones más difíciles que podamos vivir. Hoy quiero que sigamos la temática que comenzamos el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos acerca de la fe es la expectativa de lo mejor. Y hoy quiero que contestemos la pregunta, ¿cómo nos aferramos a Dios cuando no hay nada más a qué aferrarse? Recuerda, cada prueba es una oportunidad que tenemos tú y yo para confiar en Dios, quien todo lo puede y quien es el que gobierna sobre todas las cosas. Cada desafío que enfrentamos en la vida es una oportunidad para confiar en Dios. Algunos problemas, algunas pruebas vienen en un instante. Son como una crisis pasajera, pero algunas otras pruebas son algo más largas y pueden llegar a ser pruebas crónicas. Algunos de nuestros problemas duran solo unos pocos momentos, unos pocos días, pero algunos otros de ellos duran toda la vida, ¿no es cierto? Y sin embargo, todas las pruebas que enfrentamos nos dan a ti y a mí la oportunidad de elegir. Y tenemos dos opciones de las cuales podemos elegir. La primera, ya sea que estés afrontando una situación, tienes siempre dos opciones. La primera es que esta situación te puede acercar más a Dios. Y esta es una opción que tú y yo podemos tomar. Pero hay otra opción, y es que esta situación difícil que estás viviendo, difícil que estamos afrontando, nos puede separar y alejar más de Dios. Es tu elección, es mi elección. Esas son las únicas dos opciones que nos quedan en cualquier tipo de reto al que tú y yo nos enfrentemos. Cuanto más prolongada es la prueba, más difícil se hace tomar las decisiones correctas. El mundo entero está viviendo en este tiempo una gran problemática, la pandemia mundial por el COVID-19. Y esto ha traído consecuencias terribles sobre toda la vida de las personas. Ha entrado a los países por esta pandemia una recesión financiera terrible. La economía se ha detenido en muchos países, incluido el nuestro. Pero hay otros tipos de recesiones, no solo la financiera. Hay recesiones de otro tipo, no solo económicas. Tú y yo podemos experimentar una recesión en el matrimonio, problemas en el matrimonio, en el hogar, en la casa. O tú y yo podemos estar en una recesión en una relación con nuestros hijos, problemas con nuestros hijos. Tú tal vez podrás estar en una recesión en tu carrera, en tu trabajo, una recesión en cuanto a tu reputación. Estás con problemas, la gente está hablando de ti. Hay todo tipo de recesiones en la vida que atravesamos
como por ejemplo la que ha generado este COVID-19, muchos están siendo afectados en su salud. Y si tú estás pasando ahora mismo en una crisis en tu vida, en una especie de prueba, en una especie de problema, algún tipo de situación en la que tienes la oportunidad de confiar en el Señor, hoy tengo buenas noticias para ti. Qué bueno que nos acompañas este domingo 3 de mayo. Tú eres la persona que Dios ha decidido que escuche este mensaje. Así que Dios tiene algo que decirte. Y vamos a mirar la vida de un par de personas en la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios y ella es la que nos conduce a toda verdad de Dios. Y vamos a ver en la Escritura la vida de estas dos personas y vamos a ver cómo estas dos personas soportaron y vencieron los obstáculos en las pruebas a las que tuvieron que enfrentarse. Una de las cosas que vamos a ver hoy en realidad podría ser una sorpresa para ti o para nosotros en esta mañana. Tú no tienes que estar cerca de Dios para confiar en Él. Esta es una cosa que sorprende a muchos. Tú no tienes que ser uno de los mejores amigos de Dios para que te acerques a Él y hacerle una petición de necesidad en tu vida. Muchas veces la relación que se desarrolla después de que has venido a Él con una necesidad. De hecho, vamos a ver eso hoy en las Escrituras, en este mensaje. Una de las cosas que siempre me ha sorprendido es cuando nos fijamos en los milagros que Jesús describe en el Evangelio que Él hizo. Si nos fijamos solo en las curaciones, por ejemplo, los milagros de sanidad que Él hizo, hay 23 milagros de sanidad en el libro de Mateo, por ejemplo, en el evangelista Mateo. De todos esos milagros, de todas esas curaciones que Jesús realizó, solo 2 de las personas lo conocían de manera personal. Todo el mundo era extraño, aparte de esas 2. De hecho, de los 23 de esas curaciones, de los milagros de sanidad que hizo en el evangelio de Mateo, cada uno de ellos era, por así decirlo, una interrupción. Se dio como una interrupción en el ministerio de Cristo. No era algo que Jesús estaba planeando hacer. Simplemente se dio y Él sanó a la persona o a las personas que se le acercaron. La Biblia diría que Él estaba en su manera de hacer algo y alguien vino y lo interrumpió. O que estaba hablando con esta persona y alguien vino y lo interrumpió. Cada uno de ellos fue un milagro de sanidad por medio de una interrupción. Y la primera lección para comenzar es: no se te ocurra tener miedo de interrumpir al Señor cuando tienes una necesidad que solo Él puede solucionar en tu vida. No estás interrumpiendo para nada. De hecho, Él puede manejar lo que sea que tú le presentes en ese momento. Si tienes al Señor enfrente, tú debes ir a Él y presentarle a Él la situación que te está agobiando. En la Biblia encontramos que las personas no lo conocían a Jesús, solo habían oído de sus milagros y le buscaban para que Él los sanara. Pero eso no impidió que el hecho de que no lo conocieran personalmente, no impidió que ellos se acercaran y fueran sanados por Él. Así que hoy vamos a hablar de 2 personas muy interesantes. Las 2 personas que vamos a ver hoy, sus historias implican el mismo periodo de tiempo. Muy diferentes tipos de historias, de hecho una totalmente y radicalmente opuesta a la otra. Ambas inician el mismo tiempo y ambas culminan en el mismo momento también. Es en un lapso de 12 años, escuchaste bien, un lapso de 12 años que estas 2 historias tardan en desarrollarse. Así que antes de que nos fijemos en ellas, echémonos un vistazo a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿dónde estabas tú hace 12 años? ¿Has alguna vez pensado en eso? ¿Dónde estabas hace 12 años? Bueno, en el caso mío, puedo decirte, hace 12 años recién tenía apenas casi 2 años de haber venido aquí a los Estados Unidos a aprender a vivir en una sociedad totalmente distinta a la donde yo me crié y donde yo ministré en Guatemala. Cuando venimos, mi hija mayor, hace 12 años, tendría precisamente
12 años, no menos, 10 años de edad. Imagínate eso. Y ahora mi hija, que ya está por cumplir 23 años, la mayor, va a cumplir ya 1 año de casada. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Tantas cosas ocurren en 12 años. Tengo 3 hijos y mi hija mayor está a punto de cerrar sus estudios universitarios, pero hace 12 años tenía tan solo 10 añitos de vida y estaba, creo que en su grado número 5 en la escuela elemental. ¿Te imaginas? Muchas cosas pueden pasar en 12 años. Hace 12 años, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas soltero? ¿Estabas tal vez ya casado pero sin hijos? ¿Dónde estabas? ¿En dónde trabajabas? Muchas cosas han pasado en 12 años. Y nuestra historia ocurre precisamente en la vida de 2 personas en un lapso de 12 años. Hay muchas cosas que pueden suceder en un periodo de 12 años. Y vamos a mirar la vida de 2 personas en la Escritura. Sus historias se encuentran allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Quiero pedirte, por favor, que abras la Biblia en Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Es un pasaje algo largo, pero quiero leerlo todo de una vez. Y entonces vamos a volver a verlo y veremos lo que podemos aprender en este pasaje para nuestra vida. Leo para ti. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente también una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Y aquí quisiera que hiciéramos un paréntesis. Permíteme hacer una pausa por un segundo para darte un poco de la historia detrás de esto que acabo de leer. De hecho, de acuerdo a la ley judía, a una mujer en la condición de la que se describe en la narración, se le consideraba por tener flujo de sangre una mujer impura. Porque ella era considerada impura, no se le permitía venir a las reuniones del pueblo en la sinagoga o el templo. No se le permitía adorar con el pueblo de Dios a causa de su condición de salud. Ella era considerada impura, inmunda. E inmunda era algo más que una condición física. También reflejaría una condición moral interna. Lo que estaba pasándole físicamente en el exterior a esta mujer fue considerado como un reflejo de algo que ella tenía en su interior. Así que cuando una persona era considerada impura, significaba no solo que había algún tipo de dolencia física, sino que hubo una falla moral en ella. La Biblia nos dice que esta mujer había estado en esa condición durante 12 años. Ahora, acompáñame, sigue leyendo conmigo el versículo 26. La palabra de Dios dice así: había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Ella pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción.
Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. ¡Wow! Todo el mundo debe decir estas palabras que Jesús le dijo a Jairo. No tengas miedo, cree nada más. Y estas palabras son las que yo quiero que tú repitas en tu corazón. No tengas miedo, sea lo que sea que estés pasando. Cree nada más. Sigamos la lectura. Versículo 37. Dice así la palabra de Dios: no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¡Wow! ¡Qué historia más interesante! ¿No les parece? Y a través de la lectura vemos muchos paralelismos y contrastes en la historia de estas dos personas. Déjenme hacerles notar algunos de esos contrastes y paralelismos. Por un lado, tenemos aquí a un hombre que ha estado viviendo un sueño desde hace 12 años con esta preciosa niña que Dios le ha dado por hija. De hecho, el escritor Lucas en su evangelio, en un pasaje paralelo, nos dice en su relato de la historia que esa niña era su única hija. Por el otro lado, tenemos a una mujer que ha estado viviendo una pesadilla con la condición de salud en la que se encuentra. 12 años atrás a este hombre le nace una niña hermosa, y tiene 12 años atrás también esta mujer que comenzó a sangrar hasta la muerte. Así que durante 12 años, por un lado, este hombre ha tenido la alegría de vivir en su casa viendo crecer a su niña, cuando por el lado de esta mujer, durante 12 años, ha estado viviendo con el miedo a la muerte en la calle, en las afueras de la ciudad. Durante 12 años, este hombre ha estado gastando todo su dinero, prodigando su riqueza para ver crecer a su niña con todas las comodidades del caso. Y durante 12 años, esta mujer con flujo de sangre ha estado perdiendo todo su dinero en médicos tratando de curarse, y solo empeoraba más. Todo esto ha estado sucediendo en el mismo periodo de 12 años.
El hombre es un hombre santo, es el jefe de la sinagoga. La mujer, por el otro lado, es una mujer impura. Ella es una marginada. Él es un líder religioso con la riqueza y la influencia de todo un portento. Y ella es una don nadie viviendo en las afueras de la ciudad. Ni siquiera se menciona el nombre de esta mujer. Su nombre nunca aparece en la historia. Pero en cambio el del hombre, Jairo, líder, jefe de la sinagoga judía. Y sin embargo, ambos, los dos, se abrieron paso entre la multitud. El hombre vino delante de Jesús. Ella se acercó por atrás del Señor. Él vino a pedir una curación y ella a robar una curación. Ambos desafiaban los convencionalismos de la cultura imperante, debido a que ambos sabían, de acuerdo con la ley, que tocar a una persona fallecida o que tocar a una mujer con hemorragia de sangre haría a esa otra persona que la tocara una persona inmunda, ceremonialmente impura. Y sin embargo, ambos se acercaron a Jesús y le pidieron que tocara a esas personas. Por el lado de la niña ya muerta, tocarla significaría quedar impuro. Y por el lado de la mujer, en su encuentro con la multitud, tocarla a esta mujer significaría quedar ceremonialmente impuro. Por un lado tocar a la mujer y por el otro lado tocar a la niña ya muerta. Al final de la historia nos narra que había muerto y que Jesús la revivió. Así que ambos se abrieron paso entre la multitud. Ambos cayeron a los pies de Jesús. Él, el hombre, cayó a pedir algo. Ella se echó a los pies para aclararle y contarle la historia completa de su sanidad. Este hombre vino, Jairo vino y le pidió una curación con fe. Su niña, la niña de sus ojos, estaba enferma a punto de morir. Pero esta mujer rogó y robó con fe una curación si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Hay muchos de estos contrastes en esta narración y simplemente una lectura rápida nos puede evidenciar que hay tantos paralelismos y contrastes en una historia como esta. La Biblia usa la palabra inmediatamente o también al instante, una y otra vez a lo largo de esta narración en el texto. Y hay tantas cosas que podemos aprender de estas dos personas. Ambas son probadas en la fe y Jesús respondió a ambas sus peticiones, sus ruegos, y ninguna de ellas tenía una relación con Jesucristo de manera personal. Así que, como dije hace un momento atrás, lo primero que podemos aprender de estas dos personas es que tú y yo no tenemos que tener una estrecha relación personal con Jesús antes de poder llegar a Él y pedirle algo, antes de poder orar y pedirle algo que haga en nuestra vida. Hay demasiado de nosotros que pensamos, yo nunca podría pedirle nada al Señor porque no lo conozco lo suficientemente bien. Sigo siendo un extraño para Él. De hecho, no soy muy religioso. Nunca casi voy a la iglesia. Alguna vez para Navidad o para el día de resurrección o para la boda de un amigo o tal vez para el velorio de algún amigo o familiar fallecido. Yo soy un extraño para el Señor. No soy muy religioso. Pero todo lo que tienes que hacer según esta palabra, según lo que la Biblia nos dice en este pasaje, es ver cómo estas personas se acercaron a Él. La Biblia no solo nos dice las cosas que Dios hizo, la Biblia nos dice cómo Dios hizo las cosas. Él trató con estas dos personas extrañas y todavía sigue tratando con personas que no tienen una relación personal con Él. La Biblia no solo nos dice lo que Dios dice, la Biblia nos dice cómo Dios piensa. Y nos ayuda para aprender cómo debemos pensar acerca de nosotros mismos, del Señor y también de nuestra vida. Estas son 4 lecciones que quiero que tú y yo aprendamos
para nuestra vida con respecto a la fe en esta narración. Así que, como llegamos a meditar en este pasaje, al ver las vidas de estas personas, vamos a aprender tú y yo 4 lecciones que debemos nosotros entender y aprender para nuestra vida con respecto a la fe. Y la primera de ellas es esta. Pon mucha atención. La fe triunfa, escúchalo bien. La fe triunfa sobre el miedo y la vergüenza. La primera lección que aprendemos realmente la aprendemos de esta mujer. Y es la siguiente: la fe triunfa sobre el miedo y la vergüenza. Porque a pesar de las leyes religiosas y las costumbres sociales y las prohibiciones y todas estas cosas, esta mujer se adelantó al encuentro con Jesús. Ella oyó que Jesús estaba por allí y que era el hombre que podía cambiar el rumbo de su historia, y estuvo dispuesta a hacer lo que fuera para poder ser sana. Con fe, temor y temblor se acercó. Ella superó cualquier temor que pudiera tener de lo que le iba a pasar. Lo que me dice a mí que este tipo de problema podía meterse ella si la descubrían que estaba allí tratando de alcanzar a Jesús, tocando a toda la gente en la multitud, porque le era prohibido hacer eso. Y entonces ella supera su temor, supera su vergüenza por la condición en la que estaba, y la fe la hace vencer su miedo, vencer su vergüenza. Y entonces me trato de poner en los zapatos de aquella mujer. Trato de ponerme en la piel de esa mujer. Debido a que por un lado ella podría haber pasado esos 12 años preguntándose: ¿qué locura hice yo para merecer este tipo de castigo y de juicio de parte de Dios? 12 años con flujo de sangre. Por otro lado, ella podía tener alguna idea bastante de lo que iba a pasarle si es que esto no mejoraba. Lo más seguro es que iba a encontrarse con la misma muerte. Estaba meditando en la suerte que tristemente tenía en su vida. Sea lo que fuera que ella estuviera pensando, se avergonzaba de su condición y tenía miedo de tratar de llegar hasta donde estaba Jesús. Pero ahí estaba, porque la fe en su corazón de recibir un milagro en su vida fue más que su miedo y que su vergüenza. Se sobrepuso a su vergüenza y puso su fe a trabajar. Ella no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. Ella quería llegar hasta donde está el Señor Jesús, llegar a Él y conseguir lo que ella anhelaba por fe, la sanidad de su cuerpo. Y entonces se acercó a Jesús y lo hizo de una manera deliberada. Fue un tramo determinado de su fe, y ella movida por la fe entre la multitud estaba allí, y ahora la vemos. Ahora vamos a mirar entonces cómo ella llegó por atrás subversivamente y tocó el manto de Jesús. Y ahí está esta mujer en medio de la multitud. Y por el otro lado, el hombre aparece en escena. La Biblia dice que la gran multitud en torno a Jesús observaba lo que estaba pasando. De hecho, después de que la mujer tocó a Jesús, Él le dijo a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Y entonces los discípulos lo ven con asombro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿Qué quieres decir con quién me ha tocado? La multitud te rodea, todo el mundo te está tocando. Todo el mundo está aquí en el estira y encoge. No podemos evitarlo. Pero la mujer extendió la mano y lo tocó de una manera diferente. Ella pensaba con fe, venciendo su temor, su miedo y su vergüenza, si tan solo tocara el borde de su manto. Y en ese trayecto, en ese camino lleno de fe, ella logró asir el borde de la ropa de Jesús.
Y Jesús fue consciente de que poder había salido de él. Había habido una interacción de la fe de la mujer y la gracia de Dios manifestada en poder para sanarla en ese mismo lugar y en ese mismo momento. Pero me pregunto, ¿cuántas personas que conocemos o cuántas personas podrían incluso estar oyéndome en este momento? Y ven a Jesús. Es como que lo observan y piensan, ¿será? ¿Será? Están todos en este momento en un caminar en donde están decidiendo, ¿me acerco con fe o simplemente soy un espectador o Dios no puede hacer nada por mí? Algunos de los que me están oyendo, si son honestos consigo mismo, más bien su caminar en la vida ha sido un encuentro circunstancial, pequeños toquecitos con Jesús a través de las circunstancias en el camino de su vida. Alguno tal vez está escuchándome por curiosidad y se está acercando a Jesús por curiosear qué es lo que se dice de Él en la Biblia. ¿Realmente es Dios el Hijo encarnado? Sé que murió en la cruz, sé que dicen que resucitó al tercer día y que ofrece el perdón de pecados. Están como buscándolo por curiosidad, así que solo estamos, por así decirlo, tropezando con el Señor a través de las circunstancias de nuestra vida, pero de verdad nunca hemos tenido la oportunidad de acercarnos con fe, creyendo que Él puede hacer un cambio poderoso en nuestra vida. Y sin embargo, vemos que esta mujer, que es una completa desconocida para Él, se acerca, extiende su mano y lo toca. Como resultado de ese contacto, la Biblia nos dice que algo poderoso sucedió. Como resultado, ella obtuvo la curación y Jesús no estaba dispuesto a dejarla simplemente volver a sumergirse entre la multitud para pasar de manera inadvertida. No podemos nosotros, al igual que aquella mujer, acercarnos al Señor y pedirle algo y entonces una vez recibir lo que le hemos pedido a Él, simplemente desaparecer como que si nada hubiese pasado. Él no quiere eso, ni para ti, ni lo quería para esa mujer. Él quiere que nosotros contemos nuestra historia. Él quería empezar una relación con esta mujer, una nueva relación, un nuevo comienzo. Quería mirarla a los ojos, quería hablar con ella y tenía un mensaje ella que contarle al Señor. La Biblia dice que cuando por fin vino a Él, también ella se echó a sus pies al igual que Jairo lo había hecho. Y dice que ella le contó toda la historia de su vida y de la sanidad que había recibido. Así que esto está tomando un poco de tiempo para ella, para contar esta historia, pero Jesús tenía algo que quería decirle, algo que la Biblia dice que Jesús le dijo a la mujer, ¿la vio? A los ojos, me imagino yo, y le dijo estas palabras que están aquí en el versículo 34. Déjame te lo leo. Dice que el Señor le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Versículo 34. ¡Wow! ¡Qué palabras! En su respuesta a ella, Él le da tres cosas. Cuando ella da la historia de su vida y la sanidad que ha recibido, Jesús le da tres cosas a esta mujer. Recuerda que la Biblia no solo nos dice lo que Dios hizo, nos dice cómo hace las cosas. Y esto es lo que Jesús le dio a esta mujer cuando ella contó su testimonio y su historia. La primera cosa que le dio fue dignidad. Ella fue vista por el Señor y Él le llamó hija.
la llamó su hija. Esto es interesantísimo porque Jairo, el líder de la sinagoga, el líder espiritual y religioso, está preocupado ¿por quién también? Por su hija. Jesús llama a esta mujer hija, al igual que Jairo está intercediendo por su hija. Lo que él está diciendo a ella es que eres parte de la familia de la fe. Tú eres una de nosotros. Tú no tienes nada de qué avergonzarte. Tú no tienes que esconderte más. Tú eres importante para Dios. Está restaurando la dignidad de esta mujer que había perdido por 12 años de vivir marginada por el flujo de sangre que la hacía ceremonialmente impura. Dios, el Señor, le está dando dignidad, la que ella no tenía. Como una gran persona impura de la sociedad y despreciada por todos, ella había sido marginada por 12 años. Y sin embargo el Señor, porque ella extendió la mano y lo tocó con fe, Él le devolvió su dignidad. Y esta es la segunda cosa que Él le dio. Él le dio afirmación. Dignidad y afirmación. Él le dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. En otras palabras, es realmente cierto aquí. Algo realmente ha sucedido. Tu fe te ha sanado. Tú no tienes que tener miedo y no tienes que tener más vergüenza. Así que Él le da afirmación de su fe. Y la tercera cosa que Él le da a ella es una bendición. Él le dice, ahora vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Dignidad, afirmación y bendición. Estas son los tres resultados de trabajar juntamente en fe para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te gustaría escuchar del Señor esas cosas? ¿Te gustaría oír de Dios decirte, hijo, hija, tu fe te ha salvado? Vive la vida en paz y queda libre de este sufrimiento. ¿Te gustaría? Y el Señor ofrece a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a todos los que le buscamos con fe, nos ofrece exactamente lo que le ofreció a aquella mujer. Nos ofrece dignidad, te ofrece afirmación, te ofrece bendición, porque la fe triunfa sobre el miedo y la vergüenza. Permíteme preguntarte en este momento, ¿cuál es el temor de tu vida? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que has hecho que te causa tanta vergüenza? Respóndeme, por favor. ¿Estás permitiendo que algo de temor o miedo, algún sentimiento tal vez de culpa o de vergüenza te impida llegar hasta el Señor y pedirle que intervenga en tu vida? ¿Estás permitiendo que algo impida que tú te acerques al Señor a pedirle ese milagro que necesitas en tu vida? He escuchado a muchas personas venir a mí y contarme cómo le han fallado al Señor, cómo le han fallado a su familia, cómo las decisiones que han tomado les han conducido por un camino de dolor, de tristeza y de vergüenza, y no creen que Dios les va a aceptar y recibir porque ellos se han portado muy mal y lo han hecho todo al revés y nunca han tomado a Dios en cuenta. Déjame decirte, la actitud detrás de esto que te estoy contando es la siguiente. Si me he portado mal, entonces no puedo ir a Dios ahora para que Él ordene mi vida. Si lo he hecho todo a mi manera, entonces no puedo venir con esta cara y decirle a Dios que ahora me perdone y que me haga una nueva persona para tener un nuevo comienzo en la vida. Esa es la actitud con que muchas personas están pensando y el enemigo quiere que tú pienses de esa manera. Es necesario entonces que haya un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón
de todas esas cosas en las que le hemos fallado al Señor. Pero demasiados de nosotros vivimos en una constante carga emocional y de vergüenza y culpa por todas las cosas que no hemos hecho correctamente, y creemos que, sea que los hicimos por 1 año, por 2 años, por 10 años o por 12 años como las personas de la historia, creemos que es demasiada vergüenza, demasiada culpa, demasiado pecado como para ahora venir a Dios, pedirle perdón y que Él haga un milagro y restaure nuestra vida para que sea diferente de aquí en adelante. Piensan las personas equivocadamente: no me puedo acercar al Señor así. No puedo. Pero eso es una manera equivocada de pensar. Esta mujer tenía 12 años de vivir culpándose probablemente por su desgracia, de vivir avergonzada por su condición. Y sin embargo se movió contra todo su temor y toda su vergüenza, y con fe, aún no conociendo personalmente a Jesús el Señor, se acercó y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y Dios honró esa fe y comenzó una relación que transformó la vida de esta mujer para siempre. Nunca debes dejar que el pecado te aleje de Dios. El pecado debe conducirte más bien a Dios, arrepentido, porque Él es el único lugar donde tú y yo podemos encontrar el perdón, la sanación, la restauración, la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Así que si tú le permites a la culpa y el pecado, ellos te alejarán más de Dios. Entonces el pecado ha hecho y ha llevado a cabo la labor en tu vida: alejarte y separarte de Dios. Tú dices: tengo que arrepentirme, y no importa lo que haya hecho, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Me voy a acercar a Dios con todo y mi pecado, con todos los errores de mi vida, haya hecho las tonterías que haya hecho en mi vida y mis decisiones, y voy a buscarle. Vienes al Señor, superas tu miedo, te elevas por encima de tu vergüenza, y entonces haces exactamente lo que esta mujer hizo y le dices: si tan solo tocare el borde de su manto. Me encanta lo que dice la historia. No sabemos el nombre de la mujer. Y dice que cuando Jesús preguntó, ella vino y le contó todo al maestro. Y no se dice ni una sola cosa de su historia. Y esto es lo maravilloso de este pasaje. El hecho es que no sabemos el nombre de la mujer. Tal vez porque Dios estaba protegiendo la reputación de lo que esta persona hizo en su vida y de cómo se sentía, tal vez para que ninguno de nosotros 2000 años después tuviéramos un dedo acusador para decirle: oh, qué mujer más mala, pues se merecía lo que le estaba pasando. No sabemos su nombre, no sabemos su historia, porque no es de nuestra incumbencia. Lo que sí sabemos es que la fe triunfa sobre el miedo y la vergüenza y trae como resultado dignidad, afirmación y bendición de parte de Dios para tu vida. Y aquí está la segunda cosa que quiero que aprendamos hoy. La fe inspira valentía, pero requiere humildad. ¿Me oíste bien? La fe inspira valor, pero requiere humildad. Esta es la segunda lección que aprendemos. Y lo aprendemos ahora no de la mujer, sino de Jairo. La segunda lección de fe inspira valentía, pero requiere voluntad, la aprendemos de Jairo. Jairo tuvo que dejar a un lado su orgullo. Él tuvo que humillarse. Pero también tenía que venir delante del Señor audazmente para encontrar la cura para la enfermedad de su niña. La Biblia dice que él se abrió paso entre la multitud y llegó cara a cara con Jesús, y al verle de frente se postró a sus pies. Ahora déjame decirte algo: este hombre llamado Jairo era el principal de la sinagoga. Este también era uno de las personas en la historia que está desafiando todos los convencionalismos de la época en ese momento, porque como jefe de la sinagoga, como líder religioso,
estas personas, los líderes religiosos de las sinagogas, no querían a Jesús. De hecho, lo odiaban a Jesús. Estos eran las personas que estaban tratando de que le fuera mal y tratarlo de sacarlo de la escena a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jairo estaba tan desesperado en su necesidad, hizo que lo que hizo fue que rompió con todo su orgullo y lo hizo creer que Jesús podía hacer ese milagro de salud que necesitaba su hija. Así que puso a un lado su orgullo y vino audazmente ante el Señor. Todo el mundo reconoce a Jairo en la historia. Este hombre no pasaba desapercibido. Todos sabían quién era, todos sabían cómo vestía, porque él es en el mismo pueblo con todas estas personas a las que dirige en la sinagoga. Todos lo conocen y él conoce a todos. Él es como el pastor principal de aquella ciudad. Es un tipazo, ¿verdad? Y él viene a Jesús a pesar de su reputación, a pesar de los riesgos para su propia reputación. Viene con valor porque él también necesita humildemente reconocer que no puede a menos que Jesús intervenga. La Biblia dice que cayó a los pies de Jesús como un signo de adoración y le rogó a Jesús que hiciera algo por él. Tenemos que pensar en lo que pasó Jairo. Jairo está allí pidiéndole que vaya a poner las manos sobre su niña que está enferma y que solo tiene 12 añitos, la niña de sus ojos. Y mientras está él haciendo esta petición, la escena de la mujer con flujo de sangre llega. Porque recuerda que toda esta historia comenzó con él. La mujer llegó como una interrupción. Recuerden lo que dije hace un rato, todas estas curaciones eran interrupciones. Todos estos milagros de sanidad eran interrupciones. Jairo era una interrupción. Ahora la mujer está interrumpiendo a Jairo. ¿Qué va a pasar con la vida de Jairo? ¿Qué va a pasar con la niña de Jairo? Todo lo que Jairo sabe es que yo soy un hombre santo y respetado, pero mi hija se está muriendo y aquí viene esta mujer impura que no ha sido capaz de llegar a la sinagoga en 12 años y Jesús me está poniendo en suspenso para que pueda lidiar con la necesidad de esta mujer en lugar de apresurarse para ir a sanar a mi hija porque la vida de mi hija está en peligro. Esa es la experiencia de Jairo en todo esto. Pero lo que Jesús le dice a la mujer es en realidad un mensaje también para Jairo. Y te voy a explicar por qué. Porque recuerda que la hija de Jairo está enferma y se está muriendo. Y eso mueve a Jairo a ir a pedir el milagro a Jesús. ¿Y qué dice Jesús a esta mujer? Él la llama hija. Está haciendo un punto para llamar la atención de Jairo también. Lo que está diciendo es que Dios está tan preocupado por esta mujer, así como Jairo está tan preocupado por su niña de 12 años que está enferma. Ella, esta mujer que ha sufrido durante 12 años, es importante, igual de importante que la hija de Jairo. Y él se preocupa por ella, de la misma manera en que Jairo se preocupa por su hija. Y se lleva a cabo esta conversación con esta mujer. Se dice que ella le contó toda la historia, por lo que esto tomó un poco de tiempo. Mientras que la conversación se desarrolla, la hija de Jairo muere. Y escucha con atención lo que dice el versículo 35. Leo nuevamente. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres a la casa de Jairo. Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Tu hija ha muerto. Ya es demasiado tarde. Ya no hay oportunidad. Ella murió. ¿Por qué permitiste que esta interrupción pasara? Probablemente pensó Jairo.
¿por qué no te apresuraste y la llegaste a sanar a mi hija? Probablemente pensó esto en su mente. Y es interesante para mí que Jesús no valoró la crisis de esta mujer, de Jairo, versus el problema crónico de esta mujer. Jesús no dijo, señora, espere aquí por un segundo, tengo que ir con la hija de Jairo primero porque él es un hombre importante en el pueblo y después voy a venir y vamos a ver qué podemos hacer con su problema. No hizo eso. Los siervos de Jairo le dijeron, es demasiado tarde. Pero mira lo que Jesús le dice a continuación. La Biblia dice de la siguiente manera, sin hacer caso de la noticia, sin ponerle atención a lo de la noticia, haciendo caso omiso de lo que decían. Me encanta esto, haciendo caso omiso de lo que decían, sin hacer caso de la noticia. Jesús es el que manda aquí. Haciendo caso omiso, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, escucha con atención, no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. Solo cree. En otras palabras, no dejes que estas circunstancias den forma a tu fe. Deja que tu fe dé forma a tus circunstancias. Te lo voy a decir una vez más. No dejes que estas circunstancias den forma a tu fe. Deja que tu fe dé forma a tus circunstancias. Hay que aferrarse a la razón por la que viniste a mí en primer lugar. No tengas miedo, solo cree, Jairo. Cuando Él es todo lo que tienes para sostenerte, agárrate de Él con todo lo que tienes. Es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. No dejes de lado al Señor a pesar de lo que dicen otras personas. No dejes de lado al Señor a pesar de las circunstancias o la condición, por muy difíciles que sean. No te rindas, no tengas miedo, solo cree. No importa lo que sea que estés enfrentando. Si algún sueño está muriendo en tu vida, si hay algo que te está desangrando, si estás desesperado por un milagro en tu vida, por un toque de Dios en tu cuerpo, en tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, no tengas miedo. No importa lo que estés enfrentando, solo cree. Ten fe en Jesús. Puedes decirme que nunca has caminado por un camino como este antes. No tengas miedo, solo cree que nada te separa del amor de Dios. Puedes decirme que, pastor, yo nunca he pasado por este tipo de pruebas antes. No tengas miedo, solo cree que tú puedes hacer todas las cosas en Cristo quien te fortalece. Tal vez tú me digas, pastor, yo nunca he tenido que ir tan lejos en una situación extrema como la que estoy viviendo. No tengas miedo. Solo cree que Él que comenzó la buena obra en ti será fiel en completarla. Él terminará en tu vida lo que ha comenzado a hacer en ti. Tal vez tú me dices, oh pastor, yo nunca he sentido esto que estoy sintiendo ahora. No tengas miedo, solo cree que nunca te dejará, porque Él ha prometido nunca abandonarte. Tal vez tú me digas, pastor, yo nunca he tenido tanta vergüenza como la que estoy sintiendo ahora. No tengas miedo, solo cree que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. Tal vez tú me digas, pastor, yo nunca he estado bajo este tipo de presión antes. No tengas miedo, solo cree que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo el Señor. No tengas miedo. Lo que tú estés enfrentando, lo que tú estás viviendo en este momento, creo que la gracia de Dios es suficiente. Cree también que su amor no tiene fronteras.
que su sabiduría no tiene igual, que su poder es inconmensurable, que su bondad jamás se agota. Cree, por favor, que su perdón no tiene fecha de caducidad. No tengas miedo, solo cree. Cree que sus misericordias no tienen fin. De hecho, la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. No tengas miedo, solo cree. No tengas miedo, solo cree. He repetido esta verdad lo suficiente para ti. ¿Agarras el punto que estoy tratando de clavar en tu mente y corazón? Quiero asegurarme como pastor esta mañana que estás recibiendo el mensaje correcto. La fe inspira valor, la fe inspira valentía, pero requiere humildad. Y aquí está la tercera lección que debemos aprender de la fe tú y yo en esta mañana. Tercera cosa, la fe tiene que ver con alguien, no con algo. Esta es la tercera lección que aprendemos en esta historia. La fe es acerca de alguien, no acerca de algo. Y he aquí por qué digo esto. Estas personas no se acercaban a Jesús diciendo, si yo consigo lo que quiero, entonces voy a creer que Jesús realmente es quien dice ser. Ellos ya creían en Él. Por eso vinieron con fe a Él. Su fe no fue el resultado de un milagro. Más bien, el milagro fue el resultado de su fe en Él. Ellos vinieron a Jesús porque creían en Él. La fe es acerca de alguien, no acerca de algo. La fe no es por el resultado, la fe es sobre una persona, es una relación con alguien, no con algo. Esa fe tiene que ser colocada en una persona, en alguien que se llama Jesucristo. Eso es lo que abre la puerta de la gracia de Dios, nuestra fe en Jesucristo. No nuestra fe en alguien más de que Jesucristo. No nuestra fe en una religión, la que sea que practiquemos. No nuestra fe en ritos que hacemos para acercarnos a Dios. Cuando nuestra fe y de la gracia de Dios se encuentran, nuestra fe y la gracia de Dios se encuentran, allí es cuando suceden los milagros. Es por eso que la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tanto la fe y la gracia tienen un papel que desempeñar para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Cuando estas dos cosas se juntan, ocurre un encuentro de Dios único entre tú y Él. Nuestra fe se coloca en una persona, no en un milagro ni en un resultado. La fe no es una ilusión. La fe no es un pensamiento feliz o positivo. La fe no es buen karma. La fe no es simplemente soñar con algo que tal vez algún día podrá suceder. Hay una determinación por la fe. Hay terquedad para la fe. Es lo que yo llamo una santa terquedad en la fe. La fe no es enviar buenas vibras a las personas. Fe no es tener suerte, no es tirar los dados y la esperanza de que te caiga un 7 y te lleves el premio. Eso no es fe. La fe bíblica se coloca en una persona, en Jesucristo. Punto. La fe bíblica es confiar en Dios basado en su carácter y su bondad, no en el carácter y la bondad tuya. Se basa en quién es Él, no en quién eres tú y quién soy yo. La fe es creer que algo es verdadero. La fe es creer que algo es verdad porque crees que el Señor es veraz. Fe es creer que algo va a suceder porque tú crees que el Señor es poderoso y es capaz. Tú y yo ponemos nuestra fe en una persona y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Es por eso que la Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, estas palabras en 2 de Timoteo. Déjame buscar 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Lo siguiente, el apóstol Pablo dice, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Quiero que subrayes en tu Biblia, la Nueva Versión Internacional, en quien. Nótese que no dice yo sé lo que creo.
Porque a veces no sabemos totalmente lo que creemos, pero tenemos que saber en quién sí creemos. Él dice, yo sé a quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para Él. La fe es colocada en una persona. No se trata de lo que, no se trata de dónde, se trata de quién. Y tienes que poner tu fe en Jesucristo si quieres que Jesucristo derrame su gracia en tu vida. Es un resultado de tu fe creer a su palabra. Esta viene siendo una lección más para ti. Y la cuarta que quiero compartir contigo es esta. La fe es la certeza que te lleva a la acción. La cuarta cosa que podemos aprender es, la fe es la certeza que te lleva a la acción. Es una certeza que lleva a la acción. Es una convicción, es un saber que tú sabes, que sabes. Es un conocimiento que va más allá del intelecto, es un conocimiento que va más allá de la razón. Alguien dijo una vez que el corazón conoce razones que la razón desconoce. La fe es un conocimiento que viene de adentro, en el corazón, que Dios es veraz, independientemente de lo que diga, independientemente de lo que la razón dice. La fe hace que salgas de la barca y que camines sobre el agua. La fe hace que tomes riesgos. Nuestra fe es conocida por las cosas que hacemos. Así es como esto funciona y se demuestra. Es una certeza que lleva a la acción. La fe es lo que corta el agujero en el techo para bajar a su amigo paralítico para que Jesús lo sane. La fe es lo que construye un arca antes de que alguna vez haya llovido en la vida. La fe te hace llenar de agua las tinajas para que Jesús pueda convertirlas luego en vino. La fe hace que te acerques furtivamente por detrás para tocar tan solo el roce de su manto de Jesús. O en algunos casos caer justo enfrente de Él, bloquear su camino y mirándole a los ojos decirle, por fe, Señor, no puedes moverte hacia adelante sin tener que pasar a través de mí. Hay una terquedad en la fe. La fe pone todo en juego. Es el ADN de nuestra obediencia. Es lo que impulsa nuestra obediencia. Déjame decírtelo de esta manera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Permíteme hablar de eso por un segundo. Eso es lo que la Biblia dice en Hebreos 11:1. Vamos a buscar ese pasaje. Hebreos 11:1. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la evidencia, la garantía de lo que no se ve. Y porque la fe se coloca en una persona, entonces la declaración de fe dice a Jesucristo, yo no sé todo lo que tengo que creer, pero sí creo en ti. Pongo mi fe en ti. La fe es la certeza de lo que no se ve. Y yo quisiera aquí que tú y yo meditáramos en esto. La fe se niega a aceptar un no por respuesta. La fe se pone en la cara de Dios. La fe agarra al Señor de frente y le hace saber su petición. No tengas miedo, solo cree. La fe es donde tus necesidades y la provisión de Dios se cruzan. No tengas miedo, solo cree. Permíteme preguntarte algunas cosas. ¿Estás dejando que el miedo, la vergüenza o el orgullo se interpongan entre tú y la bendición de Dios en tu vida? Contéstame estas preguntas. ¿Estás diciendo que si la gente sabe que si sigues al Señor hoy y haces una decisión de fe por Jesucristo, se arruinaría tu reputación? ¿Hay algo a lo que le tienes miedo? ¿Hay algo a lo que te avergüenza, que te impide venir con fe al Señor hoy y decirle, Jesús, yo te necesito, ven a mi vida, arregla los pedazos de vida que te entrego, pero haz algo, una transformación. Hoy me arrepiento de mi maldad y pongo todo mi ser en tus manos. ¿Qué es lo que necesitas entregarle hoy a Dios? ¿Qué es lo que te está sangrando hasta la muerte en tu vida que necesitas que Dios haga el milagro? ¿Qué tipo de recesión
te encuentras en la actualidad? ¿Es un problema familiar? ¿Son las finanzas en tu hogar? ¿Es tu trabajo? ¿Es una enfermedad crónica, una enfermedad incurable? ¿Es una situación de salud que increíblemente te sobrepasa a ti en este momento? ¿En qué tipo de recesión te encuentras en la actualidad? ¿Dónde es que necesitas el toque de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que traerle a Dios y entregárselo? La historia de Jesús y sus milagros todavía se está escribiendo hoy en la vida de todos aquellos que se le acercan con fe. Cada uno de nosotros somos un capítulo de esa historia de milagros. Somos un episodio de la obra milagrosa de Dios en la vida de las personas. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es venir a Él con fe, porque fe es la certeza de lo que se espera. Fe es esperar de Dios lo mejor. Y combinar esa fe con la gracia de Dios y permitir que Dios haga un milagro ante la petición que estás poniendo delante de Él. Yo quiero terminar diciéndote que la historia que leímos termina con la vida de Jairo viendo a su niña levantarse y andar por toda la casa pidiendo qué comer porque tiene hambre. Volvió el milagro de la vida a aquella familia. Y vemos también a la mujer con flujo de sangre ser sanada, porque con fe dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. La historia termina con un milagro en ambos sentidos. ¿Cómo va a terminar la historia de tu vida? ¿Qué tal si hoy tú y yo le presentamos a Dios todo y le decimos: Señor, hoy vengo a ti y quiero pedirte que por favor intervengas en mi vida? Quiero que tomes un momento. Realmente quiero que ores al Señor pensando en esto que hemos aprendido hoy. Y quiero darte la oportunidad de hacerlo en este momento. El versículo que leí hace un momento de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder. ¿Escuchaste bien? Tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Entonces, ¿qué es lo que quieres confiarle hoy a Dios? ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que quieres depositar a sus pies? ¿Qué es lo que quieres que Él haga en tu vida? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué decepción vienes arrastrando en tu vida hoy? Sea lo que sea, hoy quiero pedirte que ores y que se la entregues al Señor. Porque de esta historia hemos aprendido 4 cosas y quiero repetírtelas en este momento. Son 4 lecciones que hemos aprendido para nuestra vida con respecto a la fe. La primera, la fe triunfa sobre el miedo y la vergüenza. Jesús te da dignidad, te da afirmación y te da bendición cuando te mueves en fe en contra de tus temores y la vergüenza. La número 2, la fe inspira valentía, pero requiere humildad a la misma vez para reconocer que le necesitas. Y número 3, la fe tiene que ver con alguien, no con algo. Es la persona de Jesús el objeto de nuestra fe. Es en Él en quien depositamos nuestra fe. Y número 4, la fe es la certeza que te lleva a la acción. Y hoy quiero que tomes acción. Quiero que le traigas al Señor y le digas: he aquí, esto lo dejo en ti. Haz un milagro en mi vida, Señor Jesús. ¿Y qué tal si ahí donde estás cierras tus ojos y oras conmigo esta oración? Y le dices así, en una oración de fe: Señor, hoy vengo a ti. ¿Qué tal? Cierra tus ojos. Ora ahí donde estás. Señor, hoy vengo a ti. Te doy las gracias por el regalo de la vida, por todo lo que has hecho conmigo hasta ahora. Y a pesar de las decisiones equivocadas que muchas veces he tomado, tú has tenido misericordia. Y hoy vengo a ti, Señor, así con todos mis problemas. Estoy, Señor, necesitado de ver a ti obrar con poder en mi vida.
Y hoy quiero, Señor, depositar mi vida, la entrego en tus manos para que tú hagas como tú quieras. Hoy me rindo a ti. Díselo con fe. Díselo, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis problemas, te entrego mi economía, te entrego mi futuro. Señor, está en tus manos. Haz como bien te parezca. Cuéntale la historia de tu vida. Díselo al Señor, dile los detalles de lo que te está pasando en este momento. Platica con Él en oración, díselo al Señor. Ahora quiero que le digas: Padre, yo suelto todas estas cosas en tus manos. Las pongo, Señor, a tus pies y oro para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Yo confío en ti y me rindo por completo a ti. Haz la obra en mi vida. Y mientras todos están orando, tal vez entre nosotros nos está acompañando alguien hoy viendo este mensaje y con sinceridad nunca le ha pedido a Jesucristo que sea el Señor de su vida. Pero hoy quiere comenzar un nuevo capítulo en Él. ¿Qué tal si tú, allí donde estás, cierras tus ojos y le dices: Señor Jesús, hoy reconozco que he hecho malas cosas en mi vida, pero quiero que tú transformes mi vida para siempre. Te pido perdón por todos mis pecados. Díselo con fe. Te pido perdón con todo mi ser por mis pecados. Y te quiero, Señor, pedir que vengas a mi vida, me des el regalo de la salvación y la vida eterna, el perdón de mis pecados. Señor Jesús, hoy declaro que tú diste tu vida en la cruz y que al tercer día resucitaste y que hoy vienes a mi vida y me das el regalo de la salvación. Te acepto como mi Señor y te declaro mi único y suficiente Salvador. Y quiero pedirte que me ayudes a tener una vida transformada de aquí en adelante. Gracias, Señor Jesús. Y si tú hiciste esa oración por primera vez, la Biblia dice que Él te ha perdonado tus pecados y te ha dado su Espíritu para que hoy comiences a vivir una vida de fe. Y una vez más, recuerdes, ante lo que te está pasando, el Señor te dice: no tengas miedo, solo cree, solamente cree. Así que ahí donde estás, quiero pedirte que con tus manos levantadas hacia el cielo, le digas así al Señor, y más bien recibas de Él la bendición que está en su palabra. Querido amigo, querida iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios sea con todos nosotros hoy y siempre. Amén. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí.